Bueno, entonces seguimos en este punto de las traducciones. Amén. Nos vamos a dar cuenta ahora por qué se creó la necesidad de traducirlas a otros idiomas. Y esto nos lo va a explicar la pastora Liz. Amén. Amén. Bueno, la Biblia originalmente se escribió en el hebreo con algunas partes en arameo, pero al transcurrir del tiempo esta lengua nativa se fue perdiendo porque llegaron nuevas culturas, ¿ya? Entonces llegó el Imperio Romano y empezaron a llegar unas nuevas lenguas que eran las lenguas modernas, entonces ya no podían entender los escritos de la Biblia, porque la Biblia, como fue originalmente escrita, estas lenguas, estos idiomas se fueron perdiendo. Como el pueblo se dispersó, entonces las lenguas se fueron perdiendo, entonces cuando ya querían leer la Biblia no la entendían, porque empezó a predominar el idioma griego. Entonces se vieron en la necesidad de empezar a traducir la Biblia. El primer idioma en el que se tradujo precisamente fue el griego, y esta primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, que fue un libro, digámoslo así, o una traducción solamente del Pentateuco, producida o provocada por el rey Ptolomeo, quien tenía una gran biblioteca llamada la Biblioteca de Alejandría, y él quería poder entender el Pentateuco, así que él llamó a 70 sabios, 70 escribas, sacerdotes, para que ellos pudieran traducir las escrituras del hebreo y del arameo al griego, que era el idioma moderno, y poderlo entender. Resulta que él reunió a estos 70 hombres, esto lo vamos a ver en la próxima clase un poco más desglosado, que es el tema siguiente, pero él reunió a estos 70 hombres y tradujeron cada uno en una habitación ahí en Alejandría, y tradujeron el Pentateuco y la traducción al griego. Cuando hicieron las comparaciones de las 70 traducciones fueron exactamente iguales. Amén. No hubo un error, ni un punto, ni una coma, fue algo tremendo, y podemos ver realmente la presencia del Espíritu Santo en esas traducciones de la Biblia. Amén. Ahora, no solamente la Biblia fue traducida en el griego, ¿no?, sino que hubo otros idiomas. Entonces les voy a hacer una pequeña lectura. Dice la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, realizada en el siglo III antes de Cristo en Alejandría, Egipto, fue una de las primeras traducciones importantes y ampliamente utilizada en el mundo grecorromano. Quiero que sepan que esta traducción al griego fue útil cuando ya vino el Señor Jesucristo, porque en esa época del Señor Jesucristo hablaban el griego. Entonces ya utilizaron esa traducción. La segunda traducción fue la Vectus Latina, traducciones latinas de la Biblia que comenzaron a aparecer en el siglo II después de Cristo. Estas traducciones fueron precursoras de la Vulgata. Estas primeras traducciones latinas, entonces ya las empezaron a usar por el Imperio Romano, entonces ya solamente la iglesia tradicional las podía leer en latín y la leían de espalda, cosa que la gente no entendía. O sea, ya empezó todo como a tomar una mala, digámoslo así, una mala vibra, una mala forma, porque empezaron a quitar la Biblia del pueblo como tal y la empezó solamente a trabajar el clero. Y no sé si algunos de ustedes sabían, la leían en latín y de espaldas, entonces nadie entendía. Tremendo. Luego la siguiente traducción fue la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín realizada por Jerónimo de Estridón en el siglo IV después de Cristo por encargo del Papa. Veo, ya van apareciendo estos personajes. Por encargo del Papa Damaso I, se convirtió en la visión oficial de la Iglesia Católica durante muchos siglos. Luego vino la Pesita, la traducción sírica de la Biblia realizada en el siglo V después de Quinto. Es una versión importante para la Iglesia Ortodoxa siríaca y otras traducciones cristianas en el Medio Oriente. Ya empezó ya a regarse más hacia lo que fue la parte del Medio Oriente, y ya la gente del Medio Oriente pues ya la podía leer y entender. Luego vino la Biblia gótica, que es la traducción parcial de la Biblia al gótico realizada por Wilfra en el siglo VI después de Cristo. Fue una de las primeras traducciones a una lengua germánica. Ya se iba regando hacia Europa. Luego vino la traducción armenia, la traducción de la Biblia a la Armenia en el siglo V después de Cristo, atribuida a Mesrop Mashot, quien también creó el alfabeto armenio. El siguiente punto, la traducción etiópica. La Biblia etiópica incluye traducciones de textos al ge'ez, una lengua antigua etiópica, la traducción más antigua
que data del siglo V después de Cristo. Luego vino la Biblia copta, la traducción al copto es el idioma de los cristianos egipcios que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Luego vino la Biblia ya traducida al inglés, ya se fue acercando un poco más a nosotros, que fue la primera Biblia traducida por John Wycliffe y sus seguidores la tradujeron al inglés en el siglo XIV. Fue la primera traducción completa al inglés y enfrentó mucha oposición. La Biblia, yo estoy leyendo así como corriendo, digámoslo así, pero realmente en este proceso de traducción de la Biblia hubieron muchas muertes porque el Imperio Romano no quería que la Biblia llegara a la gente, y cuando se levantó lo que fue el protestantismo empezaron a perseguir y a matar a todo aquel que quisiera traducir la palabra de Dios. Tremendo. Luego dice, estas traducciones antiguas y modernas no solo facilitaron la difusión del mensaje bíblico, sino que también contribuyeron a la formación de las tradiciones teológicas y culturales de diferentes comunidades cristianas. Luego vino la primera traducción al español, que fue la Biblia del Oso, pero esta se las vamos a dejar de tarea. Amén. Sí, entonces, mis amados, aquí se les va a dejar entonces la información para que ustedes también lean, y vamos a investigar entonces los siguientes puntos para que podamos entender de todo un poquito y puedan entender las preguntas para la tarea. Amén. Que Dios me los bendiga.